Bueno, he titulado este tema Hasta llegar a la meta. ¿Cómo se llama el tema? Hasta llegar a la meta. ¿Mm? La semana pasada, pues, muchos de nosotros pudimos ver lo que fue lo del Tour de Francia, cómo algunos colombianos se caracterizaron y hicieron parte de este tour. Uno de estos es Miguel Ángel López. Él es un ciclista colombiano que estuvo participando y que luego de la etapa 17 tuvo algo que comentar. ¿Mm? Dice, él cuenta que después, que durante la etapa 17 hubo un hincha colombiano que comenzó a correr con él, ¿sí? Y durante ese recorrido, el hincha que estaba al lado de él lo empezó a animar, ¿sí? Mientras seguía pedaleando el ciclista, ta, 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 ahí subiendo esa montaña. Y el hincha lo estaba animando, le estaba dándole ánimo de que todavía le faltaba poco, de que no bajara el ritmo, de que lo que faltaba era muy poco, ¿sí? Y esto conmovió mucho al ciclista, a tal punto de que él no bajó el ritmo, ¿sí? Y el resultado de esa etapa fue que el colombiano ganó, ¿sí? El colombiano Miguel López ganó esa etapa, ¿sí? Y qué bueno que en momentos donde nuestra fe es puesta a prueba, en momentos en donde nuestra capacidad física es puesta a prueba, donde nuestra capacidad mental, ¿sí?, es puesta a prueba, tener a alguien que nos anime, tener a alguien que nos apoye, tener a alguien que nos ayude dándonos buenos consejos, animándonos, ¿sí? Poder tener una palabra de aliento. Es muy bueno recibirla. En momentos tal vez de una recuperación por alguna cirugía, en momentos donde ha habido una pérdida de algún ser querido, en momentos donde de pronto una puerta se cierra, ¿sí? O en momentos donde estamos muy próximos a alcanzar alguna meta, poder tener esa voz de aliento, esa persona a nuestro lado, que nos ayude, que nos apoye y que nos diga que todo va a resultar bien o que aún nos falta muy poco para llegar a esa meta, ¿cierto que sí? Qué bueno también tener claro eh, acerca de las cosas que nosotros vamos a vivir o de las que estamos viviendo. Nos gustaría mucho poder experimentar esto. A veces viene a mi mente cosas como que eh, si viniera como la versión de futuro nuestra y nos contara que lo que estamos viviendo hoy en día va a resultar bien, ¿cierto? Que lo que estamos viviendo, tal vez ese tormento, tal vez esa prueba, esa adversidad, tal vez eso que nos está doliendo en este momento, que esa versión nuestra, ¿sí?, del futuro, llegara a nuestro presente y nos dijera, mira, no te preocupes, no te desanimes, no te angusties, no te la pases preocupado, ¿sí? Que esa persona pudiese venir, no sé, en una máquina del tiempo, en un DeLorean, ¿sí? Algo así bien X, bien extraño, y que nos dijera, mira, vas a salir de esa prueba financiera, de eso vas a salir, de esa prueba tal vez familiar, vas a resurgir, vas a salir de eso, aún de esa soltería tan berraca que llevas viviendo mucho tiempo, de eso también vas a salir y vas a superar esa etapa, vas a conquistar esa área y vas a ver cómo las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida, ¿sí? Sería muy chévere que ocurriese eso, pero lastimosamente no, a ninguno de nosotros nos ha ocurrido. Esto es algo más de ciencia ficción, ¿sí? Pero tenemos a alguien que no se rige por los tiempos, no se rige por el espacio-tiempo como nosotros, y ese es nuestro Dios. Él no está limitado por la dimensión del tiempo. Lo que Él puede ver nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Y por eso es que ha plasmado hermosas y preciosas promesas para que nosotros nos apropiemos de ellas, para que nosotros nos aferremos a ellas, para que nosotros podamos seguir creyendo en ellas hasta que se hagan una realidad. No podemos cansarnos, no podemos desmayar hasta que se cumplan esas promesas en nuestras vidas. Ese es nuestro Dios, que ve nuestro pasado, que ve nuestro presente y ve nuestro futuro, y aún así
nos da esas promesas tan hermosas para que aún nosotros podamos aferrarnos a ella. Él es como ese hincha que está ahí a nuestro lado y nosotros somos esos ciclistas que estamos subiendo esa montaña. Y tal vez sentimos que esa montaña es muy fuerte y que no la podemos superar, pero ahí está Dios diciéndonos que todavía nos falta pocos metros para llegar a esa meta. ¿Estás dispuesto a correr esa milla extra? ¿Estás dispuesto a seguir avanzando, a seguir pedaleando, a seguir subiendo hasta conquistar a la meta? Mira, es necesario que en este tiempo nos aferremos mucho a lo que Dios piensa de nosotros y no a lo que aún nosotros mismos podamos pensar de nosotros mismos. Porque cuando nosotros decidimos pensar en lo que creemos de nosotros mismos y no lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios piensa de nosotros, estamos poniendo nuestra fe en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento, en nuestra habilidad y no en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Te animo a que empieces a poner esa fe en Jesús. Te animo a que empieces a poner esa fe en sus promesas y que empieces a avanzar acorde no a tu realidad, no a lo que ven tus ojos, sino a sus promesas. Amén. Quiero, basado en esto, en esta introducción, quiero que estudiemos dos casos. Ahí donde están, lean, busquen, por favor, Josué capítulo 13, versículo 1. Josué capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tienen ahí? Josué capítulo 13, versículo 1. Dice, entonces Josué ya era un anciano cuando el Señor se le apareció y le dijo, estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Este fue una etapa en la cual Josué ya tenía entre 85 y 100 años, no es muy exacto el registro bíblico en cuanto a cuántos años tenía, ¿sí? Pero estaba como en ese rango, ¿sí? Tenía más de 85 años, ya era considerado una persona anciana, ¿sí? Ya era considerado una persona que, que tenía avanzada edad. ¿Sí? Y no obstante, Dios le dice que todavía tenía mucho trabajo para él, todavía hay trabajo para él, ¿sí? Y a veces en nuestra cultura es muy fácil pensar, ¿sí? Es muy fácil empezar a pensar de que en cuanto a exaltar a los jóvenes por su fuerza, por su vitalidad, por, por su misma juventud, y podemos llegar a ser un lado a las personas adultas. Sin embargo, la gente mayor está llena de sabiduría, está llena de experiencia, ¿sí? Esa sabiduría que ha venido a causa de lo que han vivido, a causa de lo que han experimentado, a causa de su propia experiencia, ¿sí? Ellos son muy capaces de servir si se les da la oportunidad. ¿Sí? Y este era el caso de Josué, era el líder de un pueblo, era una persona que había estado sirviendo a Moisés y luego había empezó a ocupar un cargo de liderazgo, ocupó el cargo de líder de toda la nación de Israel, ¿sí? Y tenía como tarea conquistar la tierra prometida, ¿sí? Dios ya se las había dado, Dios ya se las había prometido, ¿sí? Pero tenían que ir y apropiarse de ellas. Y ese era el trabajo de Josué, tenía que ir. Y él estuvo muy juicioso haciendo su trabajo, él estuvo muy juicioso haciendo su labor, pero pero los años pasaron, ¿sí? Los años pasaron y en el caso de Josué, Dios le dice, mira, has estado envejeciendo, pero aún así todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por conquistar, todavía hay mucho en lo cual tienes que trabajar. ¿Mm? ¿Y qué pasa? A veces pensamos que por causa de nuestra edad, que por causa de del estatus al cual hemos llegado, a la situación en la cual nos hemos acomodado, ¿sí? Nos conformamos, ¿sí? Empezamos a experimentar cierto conformismo. ¿Sí? Entramos en una zona de confort. Y la zona de confort es un estado mental donde la persona utiliza conductas de evasión, ¿sí? Del miedo,
y de la ansiedad en su vida diaria, ¿sí? Utilizando un comportamiento rutinario para conseguir un rendimiento constante sin asumir un riesgo. Es decir, como que si actuara en piloto automático. ¿Mm? Estado de confort. Y ustedes lo pueden ver, ese estado de confort, en diferentes facetas. La persona que lleva muchos años en un cargo, que lleva muchos años ocupando un cargo y ya se acostumbró a ese cargo, ¿sí? Ya sabe cómo trabajar, ya trabaja de manera operativa, ya sabe cuáles son los problemas que surgen el día a día y se acostumbra a eso. Se acostumbra a ese ritmo de trabajo, ¿sí? Aprende y pues ya los desafíos ya no son tan mayores. ¿Mm? Entonces se acostumbra a eso y ya no vienen metas nuevas, ya no vienen proyectos nuevos, sino se vuelve algo muy operativo, muy mecánico, algo muy de piloto automático, ¿sí? Que, que, que se atiende así sin retos, ¿sí? Sin metas, sin proyección, sino solo el día a día, una rutina diaria, sin asumir riesgos, una rutina diaria, evitando situaciones de miedo, situaciones de ansiedad, situaciones que lo reten, situaciones que lo incomoden, estado de confort. ¿Mm? Y, y puede que nosotros hablamos de estado de confort muchas veces a nivel laboral, ¿cierto? O hablamos de estado de confort tal vez en cuanto a cuando vamos a conquistar un apartamento, una casa, ¿sí? Pero eso puede también verse reflejados en otras cosas. Puede verse reflejado cuando te conformas en ver a tu familia en la situación espiritual en la que ellos se encuentran. Sabes que tus padres están apartados de Dios. Sabes que tus hermanos están apartados de Dios. Sabes que algún familiar o aún hasta tú mismo está pasando por una situación de salud y te acostumbras a eso, te acostumbras a esa situación, te conformas con eso. ¿Mm? Te conformas con ver a tu hermano tal vez luchando con las drogas, te conformas con ver a tus padres viviendo en una relación muy separada de Dios y te conformas. ¿Mm? Ya no sueñas y ya no proyectas tu familia acorde a lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo que dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ya esas palabras, esos versículos, esas promesas, ya no entran, ya no calan en tu vida porque te has conformado. ¿Y saben cuál es el problema del conformismo, del estado de confort? Eh, es, hay una frase que dice, no me acuerdo de quién es, que dice, lo que no avanza tiende a retroceder. ¿Mm? Lo que no aumenta tiende a disminuir, ¿sí? Y eso, y eso ocurre en muchas cosas. Mira que el conocimiento que tal vez tenías acerca de alguna materia que viste en el colegio, hoy en día tal vez no lo tienes. ¿Sí? No sé, algún conocimiento en química o en física, ¿sí? Que lo tenías muy claro en tu etapa de colegio, en tu etapa universitaria, tal vez ahorita en tu ritmo de vida ya no lo tienes tan claro, porque no fue algo que en lo cual avanzaste ni profundizaste y como no era tu día a día y no era tu profesión, no tenía nada que ver contigo. ¿Sí? Fue un conocimiento que en un momento estuvo, pero después se disminuyó, ¿sí? Y, y eso es lo que pasa también cuando nos conformamos. ¿Sí? Si no, si no seguimos avanzando, si no seguimos conquistando, si pensamos que la edad o que, la sociedad nos dice que ya no podemos avanzar en ciertas etapas de nuestra vida a conquistar ciertas áreas porque ya no aplica, ya no cala, ya no es posible. ¿Mm? Nos empezamos a adaptar a lo que dice la sociedad, nos empezamos a adaptar a lo que dice la lógica y dejamos de poner nuestra mirada en las promesas, nos conformamos.
Aceptamos que nuestra familia siga una vida sin Cristo. Aceptamos que, que aceptamos que esos quebrantamientos de salud como algo normal, como algo genético, como algo que viene de generación en generación, y no creemos que las promesas de sanidad que Dios dice en su palabra son también para nosotros. Entonces nos estamos conformando a esa, a esa situación. ¿Mm? Llámese por la edad, llámese porque ha pasado el tiempo y no ha ocurrido el milagro, llámese porque en una ocasión oramos y nos esforzamos por eso y no ocurrió nada, entonces aceptamos el hecho de que de pronto Dios no quería bendecirnos en esa área y nos conformamos y nos resignamos y aceptamos eso como un hecho y decidimos dejar a un lado la promesa. No permitas el conformismo, aunque haya pasado el tiempo. Mira que a Josué Dios le habla y le dice, yo sé que has envejecido, yo sé que tienes mucha edad, pero aún así es mucho por conquistar. Y de la misma manera yo te lo digo a cada uno de ustedes, a cada uno de los que están ahí conectados, no importa la edad que tengan, no importa lo que por mucho tiempo hayan estado luchando y trabajando por algún sueño y una meta que nos ha dado hasta ahora. No creas que Dios ha terminado hasta acá contigo. Dios no te trajo hasta acá para decir, bueno, listo, hasta aquí yo hice lo mejor que pude contigo. Ya lo demás ya depende de ti. No, Dios te ha traído a este lugar no para llevarte atrás. Si Dios te trajo acá, es para que sigas conquistando y avanzando todo aquello que Él te ha prometido, todo aquello que Él ha dicho que conquistarás, todas aquellas promesas que Dios ha dicho que desatará sobre tu vida. No permitas que la duda, que el tiempo, que el pasar de los días, de los meses, de las semanas, hagan que esa promesa muera en tu corazón, muera en tu vida, sino empieza a recordar esa promesa. No te adaptes, no. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, sino déjense transformar por Dios al cambiarles la manera de pensar. Así podrán entender cuál es la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Ese fue el caso de Josué. Aunque tenía mucha edad y aunque había vivido batallando mucho tiempo, era necesario que siguiera batallando. Y este es el primer mensaje de hoy. Levántate y sigue batallando. Dios tiene mucho por conquistar a través de tu vida. Amén. Vamos, por favor, ahí donde están, busquen su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19. Me avisan cuando lo tengan. Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a leerla. Acab vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona, yo no te he puesto a ti como a uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y llegó allí con su criado. Y él se fue por un desierto, por un camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, perdón, deseándose morir. Dijo, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecero había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y luego volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó y le dijo, levántate y come, porque largo
camino te resta. Y quiero resaltar en este último versículo, largo camino te resta, ¿sí? Largo camino te resta. Vimos el caso de Josué, una persona que tenía avanzada edad. Ahora vamos a ver el caso de Elías, un profeta que ya había desarrollado su ministerio, ya llevaba varios años desarrollando su ministerio, había visto milagros, había enfrentado oposición y Dios lo había respaldado. Pero llega un momento en el cual su fama es conocida por todo Israel, ¿sí? Aún llega la noticia de la fama de Elías y de lo que Elías había hecho ante el rey Acab y ante su esposa Jezabel. Y dice que Jezabel lo amenazó de muerte. Le dio una sentencia de muerte, le dijo, de aquí a 24 horas, tú estarás muerto. Eso fue la sentencia que recibió Elías. De aquí a 24 horas tú estarás muerto. Y Elías salió corriendo, ¿sí? Salió corriendo de eso, ¿sí? Tuvo miedo y huyó. Y dice que estuvo en un desierto. Y cuando llegó a ese desierto se hizo debajo de un enebro y se quedó dormido. Y le oró a Dios, le dijo, Dios, basta, ya no quiero vivir, no soy mejor que mis padres. Y dice que el mismo Dios tuvo que ir, tuvo que enviar un ángel y tuvo que ir a fortalecerlo. ¿Qué vemos en el caso de Elías? Él experimentó el cansancio y él experimentó la depresión. Dos cosas. El cansancio luego de un triunfo, luego una batalla que él experimentó, de un suceso en el cual él fue confrontado con otros profetas y cómo Dios lo respaldó, aún así resultó cansado, experimentó un cansancio físico, tal vez un cansancio también emocional. Y muchas veces cuando tenemos batallas, independientemente si las ganamos o no, se experimenta cierto cansancio. Después de una batalla, después de una prueba, después de haber conquistado algo o de haber enfrentado algo, aun si el resultado fuese positivo, viene un cansancio. Y ese fue el cansancio que experimentó Elías. Y lo segundo, ante la amenaza de muerte, él salió huyendo. Y esa huida lo llevó a un desierto donde le pidió a Dios que le quitara la vida, donde le dijo a Dios, Dios, basta, no quiero seguir viviendo, no quiero seguir enfrentando eso, no quiero seguir viviendo, quítame la vida, quítame la vida. Esa fue la oración de Elías. Eso fue lo que Elías logró ante esa situación. ¿Sí? Y a menudo el desaliento llega por eso, por enfrentar batallas, porque eh, se, se ha generado un esfuerzo físico o se ha gastado una energía emocional, se ha invertido una energía emocional. Y Dios, para sacar a Elías de esa depresión, Dios lo primero que hizo fue llegar y alimentarlo y lo dejó descansar. Pero luego lo confrontó con la necesidad de seguir proclamando, seguir continuando con la misión que tenía, que era proclamar el mensaje de Dios a Israel. Por eso es que le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate y come, porque largo camino te resta. Posiblemente esto se parece mucho a como inicié este mensaje con la historia del ciclista que estaba en la etapa 17 y como el hincha se le hizo al lado y le decía, sigue, sigue adelante, aún queda camino, pero no te preocupes, vas a llegar a la meta. No te falta una parte, pero sigue adelante. Esto fue lo mismo que Dios le dijo al profeta, levántate, come, porque largo camino te resta. Tú crees que hay cosas que van a concluir en un punto. Tú crees que hay cosas que tienen un punto final. Tú crees que hay cosas que ya tú dices, yo me resigné con esto, yo cerré este capítulo de mi vida, ya le eché tierra a este asunto, yo ya no vuelvo a trabajar en esto. Yo ya no vuelvo a invertirle más en emprender una empresa, o en emprender una relación, o en emprender que mi familia se vuelva a los caminos de Dios, porque cada vez que lo hago, me enfrento con la frustración, me enfrento con la oposición, me enfrento con el rechazo, me enfrento con un fracaso. No lo voy a seguir, no voy a seguir intentándolo.
Pero es ahí donde Dios te dice, levántate, come, aliméntate, recupera, cobra nuevas fuerzas, porque aún tienes camino por delante, aún tienes mucho que conquistar, aún tienes mucho por hacer, aún tienes mucho por lo cual orar. Y quiero que ahí donde están, nos tomemos un tiempo especial para orar, ¿sí? Nos tomemos este tiempo para que busquemos realmente a Dios, para que, perdón, para que busquemos a Dios con todo nuestro corazón y le digamos, Dios, mira, te necesitamos en este tiempo, te necesitamos en nuestras familias. Cada uno sabe cómo está la condición espiritual de su casa. Cada uno sabe cómo está su, o sea, el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Qué tanto se ha cumplido y qué tanto no. Cada uno sabe cómo está su situación espiritual interna. Cada uno sabe si aún tiene fe o no. Tal vez algunos han estado luchando con la depresión. Tal vez algunos han estado luchando con el conformismo. ¿Mm? Tal vez unos ya se han adaptado y ya se han resignado y ya han cerrado etapas y han dicho, no, ya no voy a seguir ahí, ya no voy a seguir intentándolo. Por eso es que necesitamos orar. Por eso es que necesitamos buscar de Dios. Hebreos capítulo 4 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar ayuda para el oportuno socorro. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice, no se preocupen por nada. No estéis afanosos, sino presentad vuestras peticiones a Dios en oración, ruego y acciones de gracia, para que la paz de Dios guarde vuestra mente y vuestro corazón en Cristo Jesús. Cuando tú decides orar en oración, ¿sí? Cuando tú decides buscar a Dios en oración, Señor, te pido por esto. ¿Mm? Cuando tú decides buscar a Dios en ruego, Señor, ayúdame. Cuando tú decides buscar a Dios en acciones de gracia, Señor, gracias por lo que has hecho. Eso empieza a generar un efecto espiritual en tu vida, donde la paz de Dios empieza a permear y a llenar toda tu mente y a llenar todo tu corazón. Y viene una tranquilidad y una certeza de que aunque no has visto físicamente el milagro, tienes la tranquilidad de que tu oración ya está escuchada, de que tu oración está siendo atendida por Dios y que tu oración ya está siendo respondida. Entrégale esa carga a Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos aquellos que están trabajados, cargados y cansados, y yo os haré descansar. Hallar descanso en Dios. Hallas descanso en Dios, esas dudas y esas preguntas que tienes, entrégalas a Dios. Tomémonos este tiempo para orar.